Mi nombre es José de Jesús Bautista Valencia y soy estudiante de la Escuela Normal Superior Pública del Estado de Hidalgo. Actualmente, cursando el segundo semestre de la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la educación secundaria. En este espacio informativo, mis compañeros y yo te enseñaremos diversos temas, tales como ¿qué es la estadística? ¿Cuáles son las ramas de estadística y en qué consiste? ¿Diferencia entre muestra y universo? ¿Cómo se calcula la muestra? ¿Cómo representar información en diferentes tipos de gráficas? Entre otros temas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Carlos Tepetitl Hernández y junto a mi equipo les hablaremos acerca de qué es la estadística. Primero que nada les diré qué es la estadística. La estadística es una rama de las matemáticas que estudia la variabilidad y la probabilidad. Utiliza un conjunto de datos numéricos en ella. Los reúne, los recuenta y los clasifica, esto con el fin de poder hacer conclusiones o inferencias acerca de datos provenientes de una muestra representativa. Dichas conclusiones parten del análisis para poder hacer generalizaciones de las características observadas. La estadística posee una gran versatilidad, ya que cubre desde variables cualitativas hasta las cuantitativas, lo cual nos engloba una gran cantidad de cosas para poder hacer el estudio, pero en esta ocasión utilizaremos el siguiente ejemplo. 30 personas asisten a una conferencia de cómo controlar sus emociones. Dichas personas tienen que dejar su edad y las cuales son registradas en la siguiente tabla. La primera de ellas muestra las edades como se fueron registrando. Muestra los datos ordenados. Como producto de la estadística y gracias a los datos recolectados podemos deducir o concluir diferentes cosas, como que el 10% de la población tiene 17 años, el 40% de la muestra determinada es menor de edad. A continuación les hablaré de cómo la estadística se va dividiendo en dos cuando hablamos de estadística inferencial y descriptiva. La estadística descriptiva se dedica a la descripción, visualización y resumen de la información obtenida a través de un fenómeno de estudio. La abundancia de la información dificulta el análisis, el resumirla y ordenarla ayuda. La información recolectada por este tipo de estadística ayuda a generar tablas, gráficos y el cálculo de parámetros estimadores. La estadística inferencial se dedica a la creación de modelos de inferencias y de predicciones asociadas a fenómenos en cuestión, siendo esta utilizada para el diseño de experimentos, prueba de hipótesis y de análisis de correlación y regresión. Bueno, espero que mi intervención les haya dejado algo. A continuación sigue mi compañera Valerie, que les seguirá hablando de más elementos que componen a la estadística. Hola, mi nombre es Valeria García y como bien lo menciona mi compañero Carlos, yo les hablaré sobre algunos elementos más de la estadística. Primero hablaré sobre la clasificación de variables. Las variables se clasifican en dos tipos, en cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se expresan mediante cualidades, como bien su nombre lo dice, o características, pero nunca con números. En cambio, las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números y se pueden realizar operaciones aritméticas con ellas. Ahora unos ejemplos. Si tú en la variable cualitativa haces preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es tu color de cabello, el color de tus ojos, si usas reloj, usas lentes, tienes coche, donde las respuestas van a ser sí o no o la descripción a lo que estás preguntando, pero no vas a recibir ningún número. En cambio, en la variable cuantitativa, la respuesta va a ser cantidades o números. Por ejemplo, si tú preguntas tu edad, tu estatura, cuánto pesas, cuántos hijos tienes, etc., vas a recibir una cantidad o un número. Ahora les hablaré sobre la diferencia entre universo y muestra. Bueno, el universo, o mejor conocido como población, es el objeto de análisis y se refiere a un conjunto de personas, hechos, fenómenos, sitios, periodos o cantidades a la que va dirigida la población. Y la muestra es una parte de la población que es capaz de representar,
definir y caracterizar a esa misma población. También se le conoce como subgrupo representativo de la población. Ahora un ejemplo. Si vamos a cualquier escuela y queremos hacer una investigación de lo que sea, pero vemos que esa escuela cuenta con más de 1500 estudiantes, se nos hará muy difícil o complicado entrevistarlos o cuestionarlos a todos. Por eso la mejor estrategia es calcular una muestra. Entonces, la población o el universo son los 1500 estudiantes. Y al calcularle una muestra nos dará una cantidad de tantos estudiantes a los cuales le podemos entrevistar o cuestionarlos. Y esa muestra será capaz de definir, caracterizar y representar a toda esa población. Es decir, esa cantidad de alumnos van a representar a los 1500 alumnos. Y ahora, ¿cómo calculamos una muestra? Bueno, con la siguiente fórmula, donde n minúscula es la muestra, n mayúscula es la población y n con la comilla o n' es la muestra provisional. Entonces la muestra va a ser igual a la muestra provisional entre 1 más la división de la muestra provisional entre la población. Y ahora, ¿cómo se saca la muestra provisional? Bueno, con la siguiente fórmula, donde la muestra provisional es igual a la división de la varianza de la muestra entre la varianza de la población, donde la varianza de la muestra es el grado de confianza, que debe ser mayor al 95%, pero menor al 99%, es decir, desde el 0.95 al 0.99. Y la varianza de la población es igual al error estándar al cuadrado. Esta es una cantidad que también, como en el otro, la elige el investigador y abarca del 5% al 1%, es decir, del 0.05 al 0.01. Pero ojo, estas dos cantidades, del grado de confianza y margen de error, tienen que sumarse o dar un resultado del 100% o de 1. Es decir, si tú utilizas un grado de confianza del 95%, tu margen de error va a ser del 5% y al sumarlos van a dar 100. Te puedes guiar con la siguiente tablita. A continuación les enseñaré cómo se calcula una muestra, con el ejemplo de los 1500 estudiantes. Bueno, entonces para calcular la muestra de los 1500 alumnos que anteriormente mencionamos, vamos a establecer un grado de confianza, en mi caso yo del 0.95 y un error estándar del 0.05 que al sumarlos nos va a dar 1. Tuve que elevar el error estándar al cuadrado y me da un resultado del 0.0025. Estos datos los sustituimos en la fórmula de la muestra provisional y obtenemos que es igual a 0.95 entre 0.0025 y nos da un resultado de 380. Teniendo ya el dato de la muestra provisional, podemos continuar con la siguiente fórmula de la muestra, que va a ser igual a 380 entre 1 más la división de 380 entre la población, que es de 1500. Esta división nos da un resultado de 0.253333, pero solamente vamos a agarrar las dos primeras décimas. Y al sumar estos dos, nos va a dar un resultado de 1.25. Entonces la división quedaría así, 380 entre 1.25. Y nos da un resultado de 304, que será la muestra de 304 estudiantes. Todo este procedimiento se llama muestra aleatoria simple. Ya calculada nuestra muestra, podemos calcular nuestra muestra estratificada. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra escuela está dividida por dos turnos, el matutino y el vespertino, ¿cómo sabremos a cuántos de ellos o de cada turno tenemos que entrevistar o cuestionar? Pues muy sencillo. Con el factor para calcular una muestra estratificada, que es esta formulita, nos indica que tenemos que dividir la muestra entre la población y nos queda así. Tenemos una muestra de 304 entre una población de 1500 que nos da un resultado de 0.202666, lo cual solo agarraremos los primeros 4 dígitos. Esos 4 dígitos los vamos a multiplicar por el número de estudiantes de cada turno. Por ejemplo, en el matutino tenemos 800 estudiantes, lo multiplicamos por .2026 y nos da un resultado de 162.18. En el vespertino tenemos 700 alumnos, lo multiplicamos por 0.2026 y nos da un resultado de 141.82. Pero recuerda que tienes que redondear, porque no puedes entrevistar a 162.18 estudiantes. Vas a redondear de tal modo en que las dos cantidades te den la suma de la muestra. Y al sumar estos dos, nos va a dar el total de la población.
Y bueno, una vez finalizado nuestro cálculo de la muestra, ya sabemos a cuántos estudiantes podemos entrevistar. Y al finalizar las entrevistas vamos a tener unos datos, los cuales tenemos que saber cómo agruparlos o cómo ordenarlos. Para eso mi compañero Rodolfo va a explicarnos la agrupación de los datos y cómo se pueden representar en diferentes gráficas. Hola, muy buenas tardes, soy Víctor Rodolfo Rojo Lucio y como dice mi compañera Valerie, yo les voy a hablar sobre los temas de agrupación de datos, gráfica de barras y gráfica de pastel. En este momento tenemos 30 datos, esos 30 datos tenemos que organizarlos de menor a mayor. Son 30 personas diferentes y son las edades de esas personas. El paso 1, tenemos que sacar el rango. ¿Cómo se saca el rango? Ya que tenemos ordenados los datos, tenemos el número menor y el número mayor. Esos los tenemos que restar y el rango nos va a dar 11. El paso 2 sería sacar el intervalo. ¿Qué es el intervalo? Son las casillas que va a llevar la tabla. Se saca con la regla de Sturz. ¿En qué consiste? Es 1 más 3,322 logaritmo de 30. ¿Por qué 30? 30 son los 30 datos que tenemos. Así que tal cual lo vamos a poner en nuestra calculadora y nos va a dar 5.90, que se va a redondear a 6. Para no tener ningún problema sobre las casillas. Ahora, ¿cuál sería el paso 3? Sería sacar la amplitud. La amplitud es el rango sobre el intervalo. Es 11 entre 6. Nos sale 1.83, que se redondea a 2. Esa es la amplitud. Ya tenemos rango que es 11, amplitud 2 e intervalo 6. Ahora les voy a enseñar la tabla. Tenemos que organizarla por clases, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia absoluta acumulada. Entonces, tenemos que poner lo que es el intervalo, que son las 6 líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces vamos bien. Ahora, las clases, que ya sabemos que son las edades, vamos a poner el número más chico, que es este. Ya están ordenados los datos. Ese es el número más chico. Ese va a ser en nuestra primera casilla, 13. Le sumamos lo que es la amplitud, 2, y nos da 15. Entonces tenemos que ir formándola. 13 para 15, 15 para 17, 17 para 19, 19 para 21, 21 para 23, 23 para 25. ¿Ok? Ahora, el paso 4 sería sacar la frecuencia absoluta, que es esa columna. ¿Qué es? Es el número de veces que se repite un dato. Así que de 13 a 14 se repite 1, de 15 a 16 se repiten 8, de 17 a 18 se repiten 10, de 19 a 20 se repiten 4, de 21 a 22 se repiten 5, de 23 a 24 se repiten 2. Para saber que vamos bien, tenemos que sumarlos y nos tiene que dar 30, que es el número de datos que tenemos. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Es sacar la frecuencia relativa. ¿Cómo se saca la frecuencia relativa? Lo único que tenemos que hacer es dividir la frecuencia entre el número total de datos. Es 1 entre 30, 8 entre 30, 10 entre 30, 4 entre 30, 5 entre 30, 2 entre 30. Eso nos va a dar estos resultados. Los tenemos que sumar y nos tiene que dar 1 para saber que vamos de manera adecuada. A veces las décimas nos juegan, nos salen 0.98, 0.99, pero están bien, no se preocupen. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El paso 6. Sacar frecuencia absoluta acumulada, que es F, la F mayúscula. ¿Cómo se saca? Lo único que es sumar las casillas de la frecuencia absoluta. Como que nada más tenemos 1, lo pasamos. Entonces, 1 más 8, 9. 1 más 8 más 10, 19. 1 más 8 más 10 más 4, 23. 1 más 8 más 10 más 4 más 5, 28. 1 más 8 más 10 más 4 más 5 más 2, 30. 30 es el número de datos que tenemos, así que vamos bien. Ahora, ¿cómo se hace la gráfica de pastel? Tenemos que hacer nuestra tabla. Tiene que ir las edades, que es las clases, como les había comentado, frecuencia, grados y porcentaje. ¿Cómo se hace esto? Edad y frecuencia ya la tenemos, así que literalmente lo copiamos. ¿Cómo se saca grados? Es el paso 2. Sacar los grados. ¿Cómo se saca? Ya sabemos que la rueda de pastel tiene 360 grados. Ahora, si son 30 datos, lo dividimos. 360 entre 30 es a 12 grados por persona. Entonces lo que vamos a hacer es una multiplicación. 12 por la frecuencia. 12 por 1, 12. 12 por 8, 96. 12 por 10, 12 por 4, 12 por 5 y 12 por 2. Tenemos que sumar los grados. Y si nos dan 360 grados, es que vamos de manera adecuada. Ahora, ¿cómo sacamos el porcentaje de cada respuesta? El 100% es el total. Así que 100% entre 30, que son las personas que tenemos, es igual a 3.33% por cada persona. Vamos a hacer lo mismo, la multiplicación. 3.33 por 1, 3.33 por 8, 3.33 por 10, 3.33 por 4, 3.33 por 5, 3.33 por 2. Nos van a dar los resultados, tenemos que sumarlos y nos tiene que dar el 100%. Como son décimas, a veces juegan, igual nos sale 99.8, 99.9, pero pues están bien, no se preocupen.
Ahora, ¿cómo lo graficamos? Tomamos nuestro compás, hacemos el círculo y vamos dividiendo, porque aquí tenemos los grados. Vamos dividiendo con nuestro transportador: 12 grados, 96 grados, 120 grados, 48 grados, 60 grados, 24 grados. Ya que tenemos las divisiones, le vamos a poner el porcentaje que equivale a cada uno. Y así es como se hace la gráfica de pastel. ¿Ok? ¿En qué consiste la gráfica de pastel? La gráfica de pastel se representa la frecuencia relativa y se necesita saber para cuánto equivale cada trozo. ¿Ok? Ahora, la gráfica de barras. ¿Qué es la gráfica de barras? Se utiliza la frecuencia relativa y absoluta. Deben tener datos no continuos y generalmente son datos cualitativos. Esta es la misma de edad y clases, así que lo vamos a copiar como tal en nuestra primera tabla que hicimos, y la frecuencia igual ya la tenemos, así que igual, solamente copiamos. ¿Cómo vamos a hacer nuestra gráfica? Hacemos el eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las X van a ir las edades y en el eje de las Y va a ir la frecuencia. Y así es como vamos a ir plasmando la gráfica de barras. De mi parte, ahora el siguiente tema es histograma, que se los explicará mi compañero José Manuel. Hola compañeros, mi nombre es José Manuel Villegas Díaz. Yo le explicaré algunos tipos de gráficas, como mi compañero Rodolfo le explicó anteriormente lo que es una gráfica de barras y una gráfica circular. Yo le explicaré lo que es un histograma y una ojiva. El histograma es muy parecido a la gráfica de barras común, pero la diferencia entre estas es de que el histograma maneja sus barras juntas y la gráfica de barras común las barras separadas. El histograma maneja y organiza lo que es frecuencia relativa, absoluta y acumulativa con datos continuos. Para que se den una mejor idea, aquí les pongo una imagen. Así luce un histograma. Más a detalle se los puedo explicar con un problema, el cual se basa y inicia así. Alejandro tenía sobrepeso hace unos años. Ahorita quiere sacar todos los pantalones que tenía que le quedan ahora grandes. Para esto tuvo que contarlos, organizarlos para donarlos. Al organizar los datos, nos encontramos y conseguimos lo que es 8 pantalones de talla 40, 6 de talla 38, 9 de talla 36 y 5 de talla 34. Organizamos estos datos de frecuencia absoluta, relativa y acumulativa, y así luce una tabla de estos. Para ahora organizar estos datos en un histograma, los organizamos así, y así luce un histograma. Ahora, una ojiva. ¿Qué es una ojiva? La ojiva es una recta que sobrepasa las barras de un histograma, pero solo de frecuencia acumulativa. La ojiva maneja solo frecuencia acumulativa, ni relativa ni absoluta. Entonces, así se puede manejar, y como en la tabla anterior mostramos la frecuencia acumulativa también. Lo que es, primero, tenemos el dato de pantalones de menor a 35 de talla. Tenemos nada más 5. Después pantalones menor a 37 de talla. Tenemos en total 14. Después tenemos pantalones menores a 39 de talla, lo que nos da 20. Y al final 41 pantalones de menos de 41 de talla, lo que nos da un total de 28. El número de pantalones total que sacó Alejandro. Y es así como luce un histograma y una ojiva. Muchas gracias. A continuación, los dejaré con mi compañero Iván. Gracias a mi compañero José Manuel por darme la introducción. Bueno, yo soy Iván Límenes Villegas y yo voy a hablar de las medidas de posición. Ok, para empezar, las medidas de posición se dividen en 3 grupos, que son cuartiles, quintiles y deciles. Ok, cada uno de estos le vamos a ir dando una breve explicación para que vayan entendiendo mejor. Empecemos con los cuartiles. Los cuartiles se dividen en 4
partes iguales, que equivale al 25%. Aquí tengo mi ejemplo. Como podemos ver, está dividido por 3 cuartiles, que es Q1, Q2 y Q3. Y cada uno vale el 25%, que por ejemplo de nuestro punto mínimo al Q1 es nuestro 25%, de nuestro punto mínimo al Q2 es el 50%, y de nuestro punto mínimo al Q3 es nuestro 75%, y ya del punto mínimo al máximo es el 100%. Esto es igual junto con los quintiles, solamente que los quintiles se dividen en 5 partes iguales, que equivale al 20%. Y vamos igual con los deciles. Los deciles es prácticamente lo mismo, solamente que esta es una de las 9 partes sobrantes de cuando lo dividimos en 10 partes. Esto equivale de igual manera al 10%. Vale también destacar porque existe el punto no central, donde no tenemos exactamente un punto medio. Para poder sacar debemos tomar los dos puntos medios, sumarlos y dividirlos entre 2, que vendría siendo nuestro promedio. También otra cosa es que Q2 es equivalente a la mediana. Y ahora les voy a hablar de la media aritmética y media ponderada. Ok, empecemos con la media aritmética. La media aritmética también es muy conocida como promedio. Ok, aquí tengo un ejemplo. Para sacar el promedio debemos sumar nuestros valores y dividirlos por el número de valores que tenemos. Aquí nuestro ejemplo. Supongamos que nuestro semestre se dividió en 5 partes, donde en el primer semestre sacamos 5, en el segundo 8, tercero 7, cuarto 9 y quinto 9. Ok, lo que hacemos aquí es sumar nuestros resultados de semestre y dividirlos entre 5, que son nuestros semestres, que nos da igual a 7.6. Y ese es el valor de nuestro promedio. Así se saca y es muy sencillo. Y ahora les quiero hablar sobre la media ponderada. La media ponderada es muy similar a la media aritmética o promedio, solamente que con la diferencia de que nosotros le otorgamos un valor a nuestros caracteres. Por ejemplo, ahora otro profesor nos dividió el semestre en 3 partes, en 3 semestres, solamente que el primer semestre vale 25, el segundo 25 y el tercero 50. Ok, para sacar nuestra media ponderada aquí, supongamos que en el primer semestre sacamos 7, en el segundo 9 y en el tercero 8. En el primer semestre vamos a multiplicar el 7 por .25, que es equivalente al valor del semestre, a lo mismo que vamos a hacer con el segundo semestre, que 9 por .25, que es el valor de nuestro semestre, y ya donde cambiamos es en el tercer semestre y último, donde sacamos 8, que lo multiplicamos por .50, que es el valor de nuestro semestre, y lo sumamos. Aquí nos tiene que dar un valor de 10, y sumado esto nos da nuestra media ponderada de 8. Así que así se obtiene la media ponderada. Ahora vamos a hablar de la mediana y de la moda. Ok, para hablar de la mediana y de la moda tenemos que primero acomodar nuestro grupo de datos de menor a mayor. Supongamos que este es nuestro grupo de datos. Le preguntaron a unos trabajadores cuántos años llevan laborando en ese lugar. Hay 2 que contestaron 1 año, 3 que contestaron 3 años, 1 4 años, 2 de 5 años y 1 de 7 años. Ok, la mediana es justamente el número que está en medio de nuestra sucesión. O sea, hay 4 números hacia la izquierda y 4 números hacia la derecha. Y nuestra moda es el número que más veces aparece. Y así es como doy como conclusión yo con mi tema, y que los dejo con mi compañero William. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es William Simón Cerrito, y como lo dijo mi compañero, yo voy a explicar el tema de diagrama de caja y bigote, además de distribución normal y tipificar. Diagrama de caja y bigotes. El diagrama de caja y bigotes muestra un conjunto de datos ordenados en una recta numérica. Los datos están divididos en 4 secciones con igual cantidad de datos llamados cuartiles, y con asteriscos que muestran valores atípicos muy pequeños o muy grandes. El diagrama de caja y bigotes no ocupa datos individuales, los centra en 5 puntos, los cuales son punto mínimo, punto máximo, primer cuartil, segundo cuartil o mediana y tercer cuartil. Ejemplo: un grupo de estudiantes asiste a una conferencia en donde se registran las siguientes edades:
construir un diagrama de cajebigotes con ellos. Lo primero que vamos a realizar va a ser organizar nuestro conjunto de datos de menor a mayor. Una vez hecho esto, vamos a encontrar la mediana, que como ya sabemos es el valor que está en medio de todo el conjunto. Como nuestros datos son 30, vamos a encontrar dos valores que se encuentran en medio y vamos a utilizar la fórmula que es sumar los dos números y dividirlos entre 2. Como resultado de ello es 18, que equivale a la mediana o el segundo cuartil. Podemos tomar cualquiera de los valores que estén en medio o podemos agregar uno imaginario para que de cada lado tengamos 15 valores y sea más fácil localizar los demás puntos. Hacemos esto, entonces de cada lado tenemos 15 y para encontrar el primer cuartil también es el punto que está en medio de esos 15 datos y aquí es 15. Del siguiente lado derecho vamos a hacer lo mismo para encontrar el tercer cuartil. Hecho esto, como resultado nos da 20. Ahora, nuestro punto mínimo es el punto más pequeño de nuestro conjunto de datos, y aquí es 13, y el máximo es el mayor, que es 24. Al final, nuestro diagrama de cajebigotes quedaría de la siguiente manera. Distribución normal. La distribución normal muestra una distribución con forma de campana y con una desviación estándar sucesiva a la media. Nuestra distribución normal es una curva y en medio de ella está lo que llamamos la media poblacional y la desviación que nos muestra si nuestra curva es muy achatada o muy afilada. Ejemplo, queremos conocer la estatura de la población de una comunidad. Lo que vamos a hacer va a ser ir a censar y obtener resultados. Una vez con los resultados nos vamos a dar cuenta que tal cantidad de personas mide 1,69, que otra cantidad mide 1,46, que otra cantidad mide 1,90. Al final de graficar todos nuestros resultados, nuestra tabla nos quedaría de la siguiente manera y donde podemos observar que es simétrica. Lo que significa es que después de la media tenemos la misma cantidad de datos que antes de la media. Ahora bien, nuestra distribución normal nos ayuda para obtener diferentes situaciones, como lo es porcentajes, cuartiles o deciles, pero solo si es una distribución normal con n 0,1, con lo cual nos apoyamos también de la tabla de distribución normal. Ahora bien, ¿qué pasa si mi distribución no sigue una distribución normal de n 0,1? En este caso lo que se hace es tipificar. Y tipificar consiste en transformar la variable de mi ejercicio en su equivalente en una distribución normal n 0,1 utilizando la tabla de distribución normal mediante la siguiente fórmula: z es igual a x menos la media entre la desviación. Ejemplo, la estatura de la población masculina en México sigue una distribución n 164,12 y queremos saber qué porcentaje de hombres mide menos de 170 centímetros. Lo que vamos a hacer va a ser sustituir los valores que ya tengo en mi fórmula y en donde x equivale a 170, que es el valor que me pide mi ejercicio, menos la media de mi distribución, que es 164, entre la desviación, que es 12. Una vez hecho este procedimiento nos arroja 0,5. Ese 0,5 lo vamos a buscar en mi tabla de distribución normal, en donde vamos a encontrar que equivale a 30,85. Eso se lo vamos a restar a mi 100% porque queremos encontrar un porcentaje y nos arroja que es 69,15. Entonces, 69,15% de los hombres mide menos de 170 y eso se muestra en la siguiente gráfica. Ahora los dejo con mi compañero Raúl, que les explicará sesgo de las distribuciones y variabilidad en una distribución. Hola amigos curiosos de las matemáticas, mi nombre es Ricardo Raúl Jiménez Manríquez.
En esta ocasión vengo a hablarles de sesgo de las distribuciones y variabilidad de una distribución. Empezamos con el primer tema, sesgo de las distribuciones. Pero ¿alguna vez se han preguntado qué es lo que aborda este tema? Pues bien, te lo voy a decir. El sesgo de las distribuciones es conocida como asimetría. Es la medida que indica la asimetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos de izquierda a derecha de la media. A continuación les presentaré un claro ejemplo donde se aclaren todas sus dudas. Se le conoce como asimetría cuando el punto central divide a la tabla justo por la mitad. Eso se le conoce como asimetría. Asimetría a derechas es cuando la gráfica está la mayor parte de las barras del lado derecho. Entonces, como ven, aquí está el punto central y la mayor parte de las barras se encuentran del lado derecho. Y lo que es asimetría a izquierdas es el caso contrario, que el punto central está aquí, justo como ven, y la mayor parte de barras se encuentran del lado izquierdo. Esto nos ayuda a identificar si los datos se distribuyen de la forma uniforme alrededor del punto central, que es la media aritmética. Ahora bien, también les hablaré sobre la variabilidad de una distribución, y esta se refiere a las medidas de dispersión, también llamadas medidas de variabilidad. Muestran la variabilidad de una distribución indicando por medio de un número si las diferentes puntuaciones de una variable están muy alejadas de la mediana media. Cuanto mayor sea ese valor, mayor será la variabilidad. Cuanto menor sea, más homogénea será la mediana media. Así se debe si todos los casos son parecidos o varían mucho entre ellos. Existen varios tipos, como a continuación, con un ejemplo se los mostraré, y dice así. Las calificaciones obtenidas en el examen de ingreso en escala de 0 al 10. Como ven aquí en la escala, la pregunta sería: ¿cuánto se alejan los datos de la media, que es igual a 6? Aquí, como ven, aquí está el 6 señalado, y esta sería la media. Las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central llamado media. Después surge la variación, que surge si se mide cierta propiedad de dos objetos o sucesos. Los resultados pueden ser diferentes. Tal variación ocurre de modo natural y por eso se denominan variables cuando se miden encuestas, exámenes, datos, entre otros. Como aquí se aclara, es la evaluación de un examen de ingreso. Medidas de variación o dispersión son rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Como ven, amigos, estos temas no son tan difíciles como parecen. El uso de las matemáticas en la estadística nos permite encontrar valores o datos cuantificables sobre algún tema o dato. Aplícalo en la obtención de calificaciones de tu grupo. Nos vemos hasta la próxima. Hola de nuevo, amiguitos. Bueno, después de saber acerca de todos los conceptos, ejemplos y además de los procedimientos que hemos realizado, podemos llegar a la conclusión de que la estadística cumple con un objetivo básico, el cual es poder hacer inferencias o conclusiones generalizadas acerca de las características que quisiéramos observar. Esto mediante la técnica de consultar qué sería adecuada, la muestra o el universo. Bueno, sin más por el momento, esperamos que hayas aprendido algo nuevo. Gracias por su atención y me despido en nombre de mis compañeros. Hasta la próxima.